Si tiene una Biblia con usted esta mañana, le pido por favor que abra la Biblia en el Nuevo Testamento y encuentre Primera de Corintios capítulo 6, la segunda lectura del día de hoy. Nada más que vamos a enfocarnos en los versículos 18 al 20. Algunos de ustedes nos visitan el día de hoy y eso nos da muchísimo gusto, mucha alegría. Algunos quizá están retornando después de un tiempo de viaje por trabajo, vacaciones. Algunos quizá estuvieron hace unos días y regresaron otra vez, como dije, lo cual nos da mucho gusto. Pero también ver a todos ustedes que se reúnen semana a semana es un gozo. Bueno, pero déjenme decir a aquellos de ustedes que no han estado aquí en la iglesia o que están retornando después de un tiempo, que estamos en una serie de exposiciones de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nos referimos a ella como la primera epístola canónica de Pablo, porque no es la primera epístola o la primera carta que él escribió a los Corintios. Sabemos de una carta anterior que él había escrito, a la que él hace referencia aquí. Y estamos en una serie de exposiciones de la primera epístola a los Corintios, pero en particular en una subserie, la cual estamos llevando a su conclusión el día de hoy, o ya estaremos llevando a su conclusión. Hay muchísimo más que decir, pero bueno, también tenemos que avanzar en la exposición de la carta. Y esta subserie tiene el título de una ética sexual cristiana. Ahora, por supuesto, el tema es mucho más profundo y mucho más grande. Lo estamos abordando desde la perspectiva de lo que Pablo le dice particularmente a los Corintios. Entonces, por favor, tenga su Biblia para esta tercera parte de la subserie Una ética sexual cristiana y siga con atención. Voy a dar lectura a los versículos 18 al 20, por favor. Escuche con atención, con respeto, con reverencia, la lectura de la santísima palabra de nuestro Señor. Así dice el Señor: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos, porque han sido comprados por precio? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Así termina la lectura de la palabra de nuestro Señor. El Señor quiere añadir su rica bendición a la lectura y exposición de su santísima palabra. Amén. Oremos. ¿Cuántas gracias te damos, Señor? ¿Cuántas gracias te damos por el privilegio tan grande que es escuchar la lectura de tu palabra? Es oír tu voz, pues la palabra escrita es la palabra que salió de tu boca. Y es viva y eficaz, es viva y energética, es poderosa, es palabra que confronta, palabra que transforma, palabra que nos conforma más y más a la imagen de Jesucristo. Oh Señor, queremos pedirte entonces que tu palabra penetre hasta las profundidades recónditas del corazón, y abra nuestro corazón entonces de par en par para revelar lo que está allí, pensamientos, deseos, creencias que nos controlan aún sin saberlo, para que seamos llevados al arrepentimiento y también confrontados con la realidad de que quizá encontraremos muchas cosas, pero no fe genuina en Jesucristo. Por eso te pedimos, Padre, que al mostrar la realidad de cada uno, a cada uno de nosotros, pues Señor, te pedimos, o mejor dicho, al mostrar la realidad propia de cada uno, nuestra realidad
individual, llévanos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y también pedimos que vayas moldeando cada vez más una cosmovisión cristiana, la cual incluye una ética, y por supuesto esta incluye una ética sexual. Pedimos, Padre, que estas sean más y más en conformidad con lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. En una de las mejores películas animadas producidas por Pixar y Disney, Los Increíbles, tenemos a Mr. Increíble que está siendo entrevistado. Y en parte de la entrevista, este superhéroe, Mr. Increíble, habla de pues cuán cansado es, estoy parafraseando por supuesto lo que él dice, el tener que estar todo el tiempo combatiendo el mal y arreglando situaciones y problemas. Y él en la entrevista, palabras más, palabras menos, dice que se siente como ese trabajador del supermercado que recién acaba de limpiar el desastre hecho por un niño ahí derramando tal vez un jugo. Ahí está con el llamado trapeador, dependiendo de dónde venga usted. Y ni siquiera ha terminado de secar eso cuando escucha por las bocinas, mantenimiento, pasillo 6, y ahí va ahí a limpiar. Y ni siquiera ha terminado de limpiar y ya están diciendo hay que limpiar otra cosa. Bueno, él dice en la entrevista que se siente así y dice, ¿será que, palabras más, palabras menos, no podrán dejar el mundo tranquilo aunque sea por unos minutos? Y usted, hermana, usted sabe cómo se siente tal cosa. No ha terminado, está poniendo el último plato y viene su hijo, agarra y lo ensucia y lo pone ahí otra vez. O recién terminó de barrer, trapear, sacudir, entra su hijo con sus amigos, con los pies todos sucios, haciendo un desastre otra vez. O como yo me siento con mis agapornis, mis loritos. Barro, recojo, limpio los restos de desechos que hay en el piso. Estoy apenas poniendo la escoba y el recogedor en su lugar, volteo, lleno de alpiste el suelo otra vez. Lleno de plumitas. Otra vez voy, barro y demás. Pongo el basurero, lo recogido, dejo el recogedor, dejo la escoba, volteo, un desastre otra vez. Bueno, me imagino que más o menos así se habrá sentido el apóstol Pablo, en términos generales, pues, en su ministerio, pero particularmente en su ministerio a los corintios. Vaya, probablemente, no lo sé, pero Pablo también estaría, como los pastores también solemos estar abrumados. Hay temporadas en las que estamos abrumados, estamos lidiando con un problema, ni siquiera hemos terminado, ya nos avisan de otro. Bueno, apenas concluimos ese, pastor, que tal persona o esta persona ya se molestó, esta persona está inconforme, esta persona está descontenta, esta persona tiene problemas, y entonces uno va tratando de apagar fuegos por todos lados. Me imagino que el pastor Pablo también se sintió así. Dije a propósito el pastor porque era un pastor, por supuesto era un apóstol, pero era un pastor. Bueno, él había sido notificado por personas que fueron a verle a Éfeso de la situación o situaciones en Corinto. Pero no solamente recibió estas noticias de estas personas que le visitaron, sino que también Pablo recibió una carta de los corintios donde personas reportaban problemas en la iglesia, y Pablo entonces tuvo que lidiar con el divisionismo, el faccionalismo en la iglesia, pleitos y celos, contiendas entre diferentes grupos, basadas en la adoración de una celebridad. Algunos estaban ahí siguiendo a uno o a otro líder y entonces, por supuesto, oponiéndose y criticando a los que seguían a otro. Pero no solamente eso, también en la iglesia había este triste problema de hermanos y hermanas en Cristo denunciándose y por supuesto entablando juicio el uno contra el otro, demandas legales en frente de los incrédulos. Pero lo que es más,
Pablo lidió con la triste, muy triste realidad de la presencia de pecado de índole sexual en la iglesia. A tal punto que estos corintios no solamente toleraban esos pecados, sino que los celebraban. Y leemos en la carta a los corintios de un caso de inmoralidad que ni siquiera era tolerado entre los paganos. Es decir, había un hombre que estaba cometiendo incesto, que estaba durmiendo con la mujer de su padre. Pero lo más malo del caso, lo peor del caso es que no solamente que los corintios no hicieran nada al respecto, sino que se estaban jactando, por lo menos algunos de ellos, estaban celebrando cuán open mind eran ellos, cuán abiertos de mente, cuán espirituales ellos eran, de modo que esas nimiedades, pequeñeces, no les afectaban en lo más mínimo. Pero además de esto, había otros pecados de índole sexual. Algunos de ellos Pablo los menciona en el capítulo 6, versículos 9 al 10. Adulterio, fornicación o sexo antes y fuera del matrimonio, homosexualidad. Y también Pablo había sido notificado que algunos de estos creyentes, de esas personas que por lo menos profesaban la fe cristiana, se habían bautizado y se identificaban con Cristo y con la iglesia, frecuentaban los templos paganos en los que ellos participaban en los rituales que incluían, no se limitaban a, pero sí incluían pues una relación sexual con una prostituta, un prostituto ahí en el templo. Y entonces Pablo confronta a los corintios con todo esto, pero él los confronta a nivel no solamente de conducta, sino a nivel de cosmovisión y particularmente de la ética que ellos abrazaban, a partir de la cual estaban viviendo su vida. Y esta ética sexual corintia había sido informada por lo menos por distorsiones de la enseñanza de Pablo acerca de la libertad cristiana, distorsiones de la enseñanza de Pablo acerca de las realidades escatológicas, es decir, lo que tiene que ver con lo que algunos teólogos han llamado el ya y el todavía no de nuestra fe. Estos corintios pensaban que ya estaban ahí, en el todavía no. O sea, ya somos salvos, pero todavía nuestra salvación no ha sido consumada, no hemos entrado a una plena experiencia y posesión de nuestra salvación. Pero ellos pensaban que ya estaban ahí, reinando con Cristo. Ahí con Cristo ya, de manera que lo que pasaba aquí en este ámbito no era de ninguna importancia. Entonces, esto más la influencia tan grande que todavía tenía en ellos la filosofía o filosofías griegas, particularmente un aspecto de ella que se conoce como dualismo, es decir, esta separación tajante entre lo espiritual y lo material, a tal punto que se creía que lo único que vale, lo único que importa es lo espiritual. Lo material, por decirlo menos, era irrelevante y por decirlo más, era algo malo. Y que al final el cuerpo humano sería destruido y solamente entonces así seríamos nosotros libres de esta cárcel corpórea y entonces podríamos ya estar en el mundo de los espíritus, donde ahí estaríamos en la plena realidad. Bueno, esto llevaba a algunos ahí en el mundo grecorromano a considerar su cuerpo como irrelevante y entonces no importaba lo que hicieras o lo que no hicieras con él. Bueno, estos corintios habían abrazado esta manera de pensar y estas filosofías y esas distorsiones que informaban su ética se dejaban ver en algunas frases que ellos repetían todo el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo,
Aquí hay algunas de ellas. Y por cierto, es importante que nosotros podamos leer 1 Corintios 6, 12 al 20, no como teniendo aquí únicamente las palabras del apóstol Pablo. Aquí Pablo está en una interacción que se conoce como una diatriba, es decir, él está confrontando fuertemente ideas y a personas que sostienen estas ideas. Normalmente esa diatriba era hecha con un interlocutor imaginario, como ya hemos dicho, pero aquí Pablo está confrontando a personas reales que decían estas cosas. Probablemente esos eslogans habían sido acuñados por los corintios o los habían tomado pues del mundo de la cultura popular de su tiempo o del mundo de la filosofía, aunque la filosofía siempre se encarna en la cultura popular. Estaban diciendo cosas como, por ejemplo, todo me es lícito, todo se me permite. Pablo, ya que soy libre en Cristo, todo se me permite, todo me es lícito, todo me es permitido, una ética muy individualista. Y Pablo dice, ajá, está bien, pero no todo conviene. Y noten que Pablo no dice no todo te conviene, sino dice no todo conviene. Bueno, tal vez para ti digas, pues no hay problema para ti, pero para otros en la iglesia no va a ser benéfico, no va a traer beneficio, sino perjuicio. Hey Pablo, todo me es lícito. Sí, está bien, dice Pablo, pero yo no me dejaré dominar por nada. Esa tu libertad que tú dices tener puede llevarte a esclavitud, a esclavitud. Y entonces también ellos decían, reaccionando a lo que Pablo les enseñaba, oye Pablo, no sé por qué tanto alboroto con este asunto de la inmoralidad sexual. ¿Por qué Pablo? Mira, oye, Pablo, la comida para el estómago y el estómago para la comida. Así como la comida es para el estómago, Pablo, y el estómago para la comida, Pablo, el sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo. Noten ustedes la influencia aquí de esa manera de pensar dualista de la filosofía pagana. Para empezar, ellos estaban equiparando el sexo a un mero apetito físico. O sea, así como comemos, también tenemos sexo, Pablo. ¿Cuál es el problema? Además, Dios nos dio estómagos para comer y nos dio el cuerpo, pues para el sexo. Y Pablo dice, a ver, no, miren. Para empezar, el cuerpo no es para el sexo. Tu cuerpo no fue dado para tu autogratificación y menos fuera de los límites que Dios ha establecido. El cuerpo no es para porneia, dice Pablo, para inmoralidad sexual de cualquier índole. Tu cerebro no te fue dado para almacenar imágenes pornográficas y para luego sacarlas y recrearte en ellas. Tus ojos no te fueron dados para andar mirando pornografía o estar mirando hombres o mujeres en la playa o en algún otro lado o inclusive aquí en la iglesia con lujuria. Tus manos y los miembros de tu cuerpo no te fueron dados como instrumentos de pecado, dice Pablo. No, el cuerpo no es para porneia, el cuerpo no es para fornicación. El cuerpo, dice el apóstol Pablo, contundente y categóricamente es para el Señor, es para glorificarle a Él. Además dice, ustedes no deben pensar de acuerdo a una cosmovisión pagana y particularmente no deben pensar acerca de la persona humana en esos términos, porque no, como ellos decían, Pablo, además mira, cuerpo para el estómago para la comida, comida para el estómago, sexo para el cuerpo para el sexo. Además, Pablo, ¿cuál es el problema? Tanto mi estómago como otras cosas, Dios las va a destruir. Dios va a destruir mi cuerpo. Al final del día, mi cuerpo va a ser destruido. Y Pablo dice, no piensen como paganos, piensen como cristianos. Claramente les dice el apóstol Pablo aquí, versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, el cuerpo importa, el cuerpo no es desechable, el cuerpo importa, es parte esencial de la persona humana y Dios va a resucitar nuestros cuerpos.
Y entonces Pablo continúa confrontando a estos corintios que estaban viviendo y que estaban justificando, por ejemplo, el ir con las prostitutas. Entonces Pablo les dice, a ver, déjenme enseñarles o déjenme recordarles acerca de una ética sexual cristiana, la cual él basa en dos realidades, por lo menos aquí. La primera es nuestra unión con Cristo, como dijimos me parece que fue ayer que prediqué, como dijimos hace una semana, parece que fue ayer, pero bueno. El apóstol Pablo dice, como vimos la semana pasada, dice, ustedes los creyentes están unidos a Cristo por la fe. Pero la persona entera del creyente, no solo tu espíritu, la persona entera, en una manera que no entendemos, está en una unión mística y espiritual con Jesucristo. Le pertenecemos a Él y Él a nosotros. La designación favorita de Pablo es estar en Cristo. Y entonces el que está en Cristo, dice Pablo, está unido a Él. Y por eso Pablo les dice, a ver, ¿no saben ustedes que sus cuerpos, versículo 15, son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo les dice, cuando te unes a alguien, no es una unión nada más a nivel corporal, es una unión de la persona entera, como veremos, pero también, como estás unido a Cristo, Pablo les dice, y se oye feo, se oye fuerte, se oye horrible, pero es la realidad. Cuando ustedes van a esos templos para tener sexo con las prostitutas, es como si Cristo lo estuviera haciendo tal cosa, porque estás unido a Él. Es como si Cristo practicara ese pecado horrendo, porque estás unido a Él. Cuando la persona se deleita en cualquier forma de inmoralidad sexual, es como si Cristo lo hiciera. Sí, la persona está unida a Cristo por la fe. Cuando te sientas en tu dispositivo o frente al televisor a ver imágenes, videos pornográficos o de alto contenido sensual, erótico, etcétera, es como si Cristo estuviera viéndolos. ¿Por qué? Porque estamos en unión con Cristo. Cuando empiezas a acariciar a tu novia en maneras que no debes hacerlo, es como si Cristo estuviera haciendo tal cosa, porque estás en unión con Cristo. Cuando te vistes de manera inmodesta, es como si Cristo se vistiera así, porque estás en unión con Cristo. Entonces la primera realidad, pero hay otra realidad en la que él basa esa ética sexual, y es la que pues vamos a ver el día de hoy, y ustedes dirán, oh no, apenas es la introducción, no se preocupe, ya estamos de manera así imperceptible en el sermón. Pero la otra realidad es esta. No solamente nuestra unión con Cristo, sino Pablo basa su ética sexual en una teología bíblica, pues, del cuerpo humano. Debiera decir de la persona humana, pero en particular del cuerpo humano. Se escucha mucho el día de hoy que las personas digan, yo no soy mi cuerpo. Es una frase que sobre todo generaciones emergentes creen y dicen, yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mi cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto no es otra cosa más que la versión moderna, o diría yo, postmoderna de la vieja filosofía dualista del mundo griego. La idea de que, como lo dice Francis Schaeffer y como también lo explica Nancy Pearcey, si comparamos el ser humano y no solo el ser humano, sino la realidad entera, como una casa de 2 pisos, en la parte de arriba, el piso de arriba, ahí es donde habita el espíritu, y en la parte de abajo es donde habita la carne, lo material, el cuerpo. Entonces, lo que realmente importa es el plano superior, la realidad superior, que es el mundo espiritual. O sea,
incluyendo nuestro espíritu o alma. Eso es lo que realmente importa. Ese es el plano superior. El plano de abajo, el plano inferior, el cuerpo humano, por ejemplo, es inferior al espíritu. Y porque es inferior en esta manera de pensar, ¿sí? Porque el cuerpo es inferior, entonces el cuerpo es una especie de accesorio o una especie, digámoslo así, de desechable donde nosotros habitamos, donde el verdadero yo, donde yo habito, tengo un cuerpo, decimos a veces, ¿sí? No soy yo, es mi cuerpo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Esta manera de pensar, por supuesto, es la base y es el origen y es la fuente que sirve para justificar muchas cosas. Verá usted, desde el hecho de que las personas miran su cuerpo como un lienzo para la autoexpresión. ¿Qué estoy diciendo aquí? Imagínense un artista, un pintor que tiene ahí pues un lienzo donde va a hacer un cuadro, va a pintar un cuadro. Bueno, el yo real es el pintor, el lienzo es mi cuerpo. Entonces yo puedo autoexpresarme moldeando mi cuerpo en la manera que yo quiera para dar expresión a lo que yo percibo es mi yo verdadero. Y así entonces, por ejemplo, y aquí no estoy pasando juicio, si tienen uno, no lo traten de esconder ahorita en vergüenza, no estoy pasando juicio, pero piensen ustedes, el día de hoy, ¿qué tan difícil es encontrar a una persona que no tenga tinta en el cuerpo? Es decir, una persona que no esté tatuada. Ahora, eso no es nuevo, por supuesto. Pero culturalmente hablando, precisamente por el entendimiento de la persona humana y particularmente del cuerpo humano, las personas piensan que esto es simplemente un lienzo para que yo me exprese a mí mismo. ¿Sí? Y entonces, desde tatuajes hasta modificación del cuerpo, cirugía estética y demás, pensamos que podemos modificar nuestro cuerpo a nuestro antojo para hacer que se conforme a nuestro yo percibido. Obviamente esto tiene también implicaciones en la cuestión del transgenerismo, ¿no es verdad? Plano superior, mi verdadero yo. ¿Y cuál es mi verdadero yo? El que siento que soy yo, sin relación con la autoridad de mi cuerpo. O sea, mi cuerpo no dice nada, no tiene la última palabra sobre quién soy. De hecho, aquí hay un comentario que quería traer a ustedes de Nancy Pearcey en su maravilloso libro que se llama Ama tu cuerpo. ¿Sí? Ella habla precisamente de que la gente piensa así. El cuerpo no es el sitio del yo auténtico. No, todo lo que importa en el día de hoy es los sentimientos internos de una persona o el sentido de quién es él, ese sentido interno. Y entonces ese dualismo radical, dice Nancy Pearcey, acepta una perspectiva materialista del cuerpo humano, localizando al cuerpo humano, ¿se acuerdan ustedes? En el piso de abajo, ¿sí? En el plano inferior, no en el superior. Bueno, y entonces la perspectiva posmoderna también hace que entonces veamos que el verdadero yo habita en el segundo piso. ¿Y cuál es mi verdadero yo? Lo que yo siento que soy. De esa manera entonces el cuerpo humano no tiene ningún propósito, o en términos más técnicos, no tiene un telos, T-E-L-O-S, un fin, una finalidad que debe orientar a la persona. No, el cuerpo no tiene tal cosa. Es meramente una colección de sistemas físicos, músculos, huesos, órganos, células. Y esa colección de sistemas físicos no nos da o no nos dice en lo absoluto quiénes somos.
Así entonces, esto también puede justificar cosas como el aborto, porque solo es un montón de células. Solamente es una masa ahí de tejido. Sí está vivo, nadie discute eso. Está vivo, pero no es una persona. No es una persona. Eso puede justificar también la eutanasia. La eutanasia ya dejó de ser una persona, solo es su cuerpo. Ya dejó de ser una persona. ¿Sí? O también, como dije, la llamada cirugía de reasignación, o mejor dicho, no, peor dicho, pero así se dice hoy, la cirugía de afirmación de género. O sea, como mi cuerpo no soy yo, el verdadero yo soy lo que yo siento, vamos a ajustar mi cuerpo para que se alinee con lo que yo siento que soy. Eso es donde vivimos el día de hoy. Y entonces, hoy escuchamos a muchas personas decir, yo no soy mi cuerpo. Verá usted, esto es lo que los corintios estaban diciendo. Así reaccionaron al mandato de Pablo en el versículo 18. Huyan de la fornicación. Ahora, ¿se acuerda que le dije? Es bien importante leer con cuidado el pasaje, porque muchos piensan que lo que viene a continuación es también Pablo hablando. ¿Qué viene a continuación? Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, yo creo que Pablo dijo, huyan de la fornicación, y entonces viene la respuesta, ¿sí? Viene, ahora sí que, la reacción corintia. Pablo, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Ahora, noten que yo no leí, como dice la Reina Valera, cualquier otro pecado. Hasta donde entiendo, y a lo mejor puedo ser corregido, la palabra que se traduce como otro no está ahí en el griego. Es una decisión de traducción. Algunos tienen buenos argumentos para lo contrario, a lo mejor algún día les pediré perdón, pero pienso que no. Creo que tiene mucho más sentido leer esto así. Estos son los corintios diciendo, después de que Pablo les dice, huyan de la fornicación, los corintios dicen, Pablo, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Dónde? Está aquí, en el plano superior. Okay. El cuerpo es solamente es el Tupperware, ¿no? Donde habita mi verdadero yo. ¿Sí? Es lo que es. No, nada más. Los pecados están en el plano espiritual. Lo que haga con el cuerpo es irrelevante. Y entonces Pablo responde. A continuación, él responde, véalo. Él dice así, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, tú dices que no tenemos por qué hacer tanto alboroto porque alguien practicó porneia, fornicación o inmoralidad sexual. O sea, Pablo, mira, no fui yo, Pablo, fue mi cuerpo. ¿Se acuerdan? Lo dijimos la semana pasada, o ayer, la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué significa esto? La esposa con lágrimas. Una foto de él besándose, ¿no? Quizá no se dio cuenta él de que ella agarró su celular y la selfie cuando estaban besándose, ¿no? Y, ¿qué significa? Y lo puso en su Instagram la otra, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¿Eres tú? Ya no le queda más remedio. Dice, pues sí soy yo, mi amor. Pero no era yo, solo era mi cuerpo. Yo estaba en pensamiento contigo. Solo fueron mis labios, mi amor. No era yo. No fui yo. Eso es lo que se decía antes, en tiempos de Pablo, y se sigue diciendo hasta el día de hoy. No significó ¿qué? Nada. No significó nada. Y Pablo dice, a ver, el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque hay una unión indisoluble en la persona humana entre cuerpo y espíritu. La Biblia nos dice, ciertamente, que cuando Dios creó al hombre, Génesis capítulo 2, formó al hombre del polvo de la tierra, si usted quiere llamarle la parte material, llámele así, y sopló en él aliento de vida y llegó a ser el hombre
Nefesh Hayah, un alma viviente, una persona. Y no quiero usar esta frase, pero no hay más remedio, porque no es la mejor. Una persona formada de dos partes. De hecho, el término teológico es dicotomía. Dicotomía. Algunos argumentan que no somos personas dicotómicas, o sea, constituidas de dos partes, espíritu o alma y cuerpo, o sea, parte inmaterial, parte material. Hay algunos que dicen que somos constituidos por tres partes. No vamos a entrar en esa discusión ahorita, pero solamente quiero decir que realmente el ser humano es una unidad, creo que esa es una mejor manera de decirlo, así lo dice Anthony Hoekema, es una unidad psicosomática. ¿Qué quiere decir esto? Una unidad espiritual material, indisoluble, inseparable. Esto nos ayuda a entender, hermanos, por qué la muerte no es natural. Y también nos ayuda a entender el impacto tan grande, tan tremendo de la entrada del pecado al mundo. Dice el apóstol Pablo, Romanos 5, comenzando el versículo 12, que por el pecado de una persona, de un hombre, la muerte entró al mundo por cuanto todos pecaron. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es la muerte? Es la separación no natural del espíritu del cuerpo. El rompimiento de esta unión indisoluble. Así como Dios dice acerca del matrimonio, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, tampoco el ser humano debía vivir con su espíritu separado del cuerpo. Por eso la muerte es tan dolorosa y tan no natural. Ahora bien, algunos de nosotros crecimos con influencia realmente griega, no lo sabíamos, pero así crecimos, pensando que el destino que aguarda a todo cristiano y la esperanza que los cristianos tenemos es ser algún día libres de este cuerpo e ir a morar más allá del sol. Porque yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y entonces la esperanza que nos enseñaron a muchos de nosotros es que algún día dejaríamos este mundo pecador y este cuerpo maltrecho e iríamos a vivir más allá del sol y, como he dicho cientos de veces, para flotar eternamente como Gasparín el fantasma amigable. Y para hacerlo un poquito más agradable, con una arpa que podremos tocar por siempre. O sea, no de balde, de veras, las generaciones más jóvenes no se emocionan por su religión cristiana. O sea, ¿quién quiere que su esperanza sea flotar por la eternidad como un fantasma? Por eso dicen, no, pues eso va a ser, mejor aprovecho aquí, o sea, todo lo que yo pueda, ¿no? ¿Por qué? Pero esa es la esperanza que se nos daba. Pero verá usted, la Biblia habla de tres estados en los que nosotros habitamos. En esta vida, en el cuerpo. ¿Ok? O sea, somos cuerpos. ¿Ok? Somos almas encuerpadas, encarnadas. Somos una unidad. Luego viene el estado intermedio, cuando morimos. Viene la separación entre espíritu o alma, que es lo mismo, y el cuerpo. Cuerpo a la tierra, al polvo, el espíritu ahí a la gloria. Los teólogos le llaman estado intermedio. ¿Por qué? Porque no es el estado final. Porque aún las personas que ya están en el cielo, ahorita no están plenamente satisfechas todavía. Y también oran, entre otras cosas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque como el apóstol Pablo bien dice, nuestra redención no está completa, sino hasta que hayamos recibido, ¿qué? Nuestros cuerpos. El Señor va a resucitar, que el Señor va a glorificar, que el Señor va a librar de toda marca de las miserias del pecado. Es entonces cuando entraremos a nuestro estado final. Y es así como debemos entender a la persona humana. Somos una unidad psicosomática. Y Pablo responde entonces corrigiendo estas ideas erróneas. Ellos decían, cualquier pecado está fuera del cuerpo. No, Pablo dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Y aún la ciencia está corroborando este asunto. Así también lo apunta Nancy Pearcey, pero esto puede ser corroborado. Fíjese usted, constantemente hay nuevas evidencias de la profunda interconexión entre cuerpo y persona. ¿Ok? O sea, no persona es una cosa y cuerpo es otra. No persona en el plano superior, cuerpo en el plano inferior. Tomen un libro sobre sexualidad humana, sobre todo recientes, ¿verdad? Y van a leer acerca del rol que juegan las hormonas. Pero no cualquier hormona, particularmente la oxitocina y la vasopresina. ¿Okay? No es momento de googlear, ¿ok? Después lo hacen. Yo sé que ahorita pueden en un momento checar al pastor y decir, pobre pastor, ¿no? O sea, ya abrí el Journal of Medical Science, ¿no? Y ya, pobre pastor. Pero no ahorita, después. Entonces, la oxitocina y la vasopresina. Y los científicos aprendieron que la oxitocina tiene un papel muy importante en el nacimiento y en eso tan hermoso para mamá y para el bebé que se llama lactancia, es decir, el amamantar al bebé. Ese químico corporal se libera cuando una madre amamanta a su hijo y estimula un instinto en ella para cuidar de su bebé. A menudo se le llama la hormona del apego. Se desarrolla un apego con ese bebé. Aún el cuerpo, en esta unidad maravillosa, libera estas sustancias que estimulan lo que el Señor diseñó, ¿verdad? La maternidad. Y bueno, también descubrieron los científicos que la oxitocina se libera durante una relación sexual, especialmente, pero no exclusivamente, en las mujeres. Consecuentemente, el deseo de apegarse a la otra persona, o sea, hay un deseo por apegarse a la otra persona cuando hay sexo. Y esto no solamente es una emoción, es parte de la química corporal por diseño divino. La oxitocina entonces crea un sentido de confianza, de liga, como lo puso un científico. Cuando hay relación sexual se crea un compromiso químico hasta involuntario, se dice. Bueno, el asunto es que aun cuando uno piensa que no tiene, o sea, que en una relación sin compromisos, en la llamada cultura hookup o del sexo casual, la cultura Tinder, la cultura Grindr, la cultura, del sexo casual, aún las personas que piensan que están teniendo sexo casual sin que haya ninguna liga, ningún apego, no pueden evitarlo. Sea que quieran o no, lo intenten o no, la biología va a aplastar a las intenciones. O sea, por diseño, porque Dios diseñó el sexo para que sea la unión sagrada en un nivel al nivel más íntimo que una persona puede disfrutar. Diseñó el cuerpo para que reaccione de esa manera y apegue a uno con el otro. De tal manera, entonces, ¿sí? Aún para los hombres esto es verdad. ¿Ok? El neuroquímico responsable para la respuesta humana del hombre en la sexualidad se llama vasopresina y es estructuralmente similar a la oxitocina y tiene un efecto emocional similar. Y los científicos creen precisamente que esta vasopresina también crea un lazo de apego entre el hombre y esa mujer con quien tiene sexo y se le ha llamado entonces la molécula monógama, así le han designado. Bueno, en pocas palabras, como dice un científico, tú, dice él, fuiste diseñado para este lazo, para este apego. Es lo que Pablo le dice aquí. No saben que el que se una a una prostituta, vamos a leerlo, hermanos. Pablo dice, no saben, vea usted conmigo, versículo 16, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán
una sola carne. Escuchen esto, jovencitas, sobre todo ustedes, pero también ustedes, jovencitos, jóvenes, todos nosotros, cualquier persona. Cuando Pablo dice eso, Pablo bien pudiera estar diciendo lo siguiente: ¿no sabes que cuando te unes a alguien sexualmente, tu cuerpo está haciendo una promesa, quieras o no? ¿Cuál es la promesa? Me voy a apegar a ti y solo a ti. A ti y solo a ti. Es un apego. Por eso, escuchen, señoritas, jóvenes y ustedes mayores también. Por eso, aun cuando se trata de sexo casual, el rompimiento es tan doloroso. Porque por diseño divino, los dos llegan a ser una sola carne. Una sola persona. Pero bueno, digamos que usted dice, a ver, bueno, no lo sé. Como diría el buen en el programa del precio de la historia, no lo sé, Rick, me parece falso. Bueno, no sé, tal vez digan ustedes, ok, hagamos un lado todo eso si usted quiere. Pero aquí Pablo da dos razones, quizás hasta más poderosas, para huir de la fornicación. ¿Cuáles son? Vea conmigo una vez más. Versículo 19, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios. Pablo dice, ¿tú dices que tu cuerpo es irrelevante? No, no es irrelevante. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que era el templo de Salomón eres tú ahora. Lo que fue alguna vez el tabernáculo eres tú. Lo que alguna vez fue el Edén eres tú ahora. Y eso en un sentido corporativo. 1 Corintios 3, ya lo hemos visto, Pablo dice que corporativamente la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Dios ya no habita en estos templos de piedra. ¿Por qué Dios está presente en este lugar? No porque aquí viva, no porque este sea su código postal, sino porque la iglesia se reúne. Y cada uno de nosotros somos piedras vivas en este templo espiritual. Y Él mora en este nuevo lugar santísimo que se llama iglesia. Lo cual también tiene implicaciones, por supuesto, porque corporativamente estamos unidos a un cuerpo que se llama iglesia. Y cuando fornicas, llevas a todos tus hermanos contigo también, porque estás en una unión vital con tus hermanos, una unión viva con tus hermanos, con la iglesia. Entonces, es lo que somos. Y así como el templo debía ser guardado santo, vean el Antiguo Testamento y cuánto se enfatiza la santidad del santuario, los requerimientos de santidad para los sacerdotes, para el sumo sacerdote. Vaya, cómo se enfatiza que nada debiera desecrar y mancillar y contaminar el templo. De la misma manera, Pablo dice, estos cuerpos deben ser mantenidos santos. No solamente el templo que es la iglesia, nosotros los creyentes, debe ser mantenido santo, sino cada creyente individual, en virtud de la realidad de que es un templo del Espíritu Santo, también debe mantener este cuerpo santo. Ahora, esto tiene implicaciones para todo. Yo sé que algunos van a protestar y van a decir, sí, pero aquí solo hablan de la inmoralidad sexual. ¿Pero qué dicen de que el pastor está gordo? Bueno, sí, también. También. Tiene implicaciones para esas cosas. Pero no te salgas por la tangente. Tiene implicaciones para comer bien, dormir bien y para no estar teniendo sexo o ver pornografía. Tiene implicaciones para ejercitarte, pero también para cuidar tus ojos, para cuidar tus pensamientos. Porque a lo mejor usted, varón casado, ya logró dominar el arte y la habilidad de controlar los músculos de su cuello. Y usted puede darle la impresión a su esposa de que no importa que pase una veinteañera vestida de manera muy reveladora, usted mantiene así, solo tiene usted ojos para su esposa, ¿verdad? Porque puede controlar estos músculos. Pero ¿qué de los pensamientos que están aquí? Es un mundo de pensamientos, es un mundo de fantasía, de imaginaciones. Entonces tiene implicaciones también no solo para lo que comemos, para lo que vemos también.
para lo que leemos, en qué nos entretenemos, cómo nos vestimos, etcétera. Ahora, la otra verdad es esta. Digo, hay mucho más que decir, pero bueno, la otra verdad es esta. Pablo dice, no solamente de tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero la otra verdad es esta: tu cuerpo no es tuyo. Clásica frase de la adolescente Riley en Intensamente, o cualquiera de las chicas prepubertas o pubertas. Quisieron ponerse su tatuaje y mamá dijo no, y empieza la discusión de por qué sí, por qué no. Y entonces la niña, ¿verdad?, se enciende el personaje ese rojo ahí dentro, ¿no? Ira. Y dice, ¡es mi cuerpo! ¿No? ¿A alguien le ha pasado algo así, mamá? Es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera, y ¡pah!, cierra la puerta, ¿no? Es mi cuerpo. A ver, espérate. Pablo dice, discúlpame, ¿te confiesas creyente? ¿Has sido bautizado? ¿Profesas fe en Cristo? Tu cuerpo no es tuyo. Vean que dice el apóstol Pablo. Dice así, versículo 19, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Versículo 20, porque han sido comprados por precio. El Señor no nada más compró nuestro espíritu para que viva como Gasparín por siempre en el cielo. Compró la persona entera, y la persona entera le pertenece al Señor. No es tu cuerpo, es del Señor. Lo creó y lo redimió con la sangre de su Hijo. Lo creó y de por sí le pertenecía, pero usted y yo, tú y yo, decidimos que íbamos a vivir nuestra vida como nosotros quisiéramos. Nos rebelamos, declaramos nuestra independencia, reclamamos autonomía y empezamos a hacer de nuestro cuerpo lo que nosotros queremos hacer. Pero en su gracia el Señor nos redimió con la sangre de su Hijo Jesucristo, nos ha limpiado, nos ha restaurado y continúa haciéndolo. Es nuestro cuerpo ahora del Señor, y no tenemos derecho a hacer del cuerpo que no es nuestro lo que nosotros querramos, porque le pertenece a Él. Y eso tiene muchas implicaciones. Desde el hecho de que tu cuerpo no es un lienzo para tu autoexpresión. O sea, no es que tú puedas decidir caminar como un alfiletero con piercings por todos lados. Y tampoco estoy pasando juicio. Por favor, no estoy diciendo, discúlpeme, no estoy pasando juicio. Esa es una discusión aparte. No es tampoco que tú quieras ponerte así tu símbolo así poderoso de una tribu neozelandesa aquí para que impresiones cuando juegues algún deporte, con tu tatuaje así de guerrero neozelandés, así como Maui, ¿no? O sea, para que impresiones. O sea, no es tu decisión nada más. O que usted quiera ponerse un corazoncito ahí, aquí donde va el escote, así. No es decisión de usted. Para los casados, doble, digámoslo así, limitación. Para empezar, su cuerpo es del Señor. 1 Corintios 7 también nos dice que el cuerpo de usted es de su esposo y el de usted es de su esposa. O sea, no podemos hacer lo que nosotros querramos con nuestro cuerpo. No puedes modificarlo a la medida de tu antojo. O sea, que tú, uses lo que tú quieras para modificar tu cuerpo y todo, no es un asunto irrelevante que debe hacerse pensando, yo soy dueño de mi cuerpo. Tampoco puedes vestirlo como tú quieras. No es tu cuerpo, es del Señor. Y algún día, si te casas, vas a ser de un hombre o de una mujer, ¿sí? Y solamente de ellos. Entonces no es nuestro cuerpo. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Somos llamados nosotros a glorificar a Dios. No nada más domingo en la mañana aquí. Glorifiquen, dice, a Dios en su espíritu, pero también en su cuerpo, los cuales son de Dios. La vida doxológica a la que somos llamados se vive no solamente espiritualmente, sino también corporalmente. Lo que como, lo que bebo, lo que veo, lo que leo, lo que juego, lo que compro, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. ¿Por qué huir de la fornicación entonces? Nuestra unión con Cristo es una razón poderosa y suficiente. Y segundo,
porque nosotros somos templo del Espíritu y porque nuestro cuerpo le pertenece a Él y no podemos hacer lo que nosotros querramos con Él. Permítame entonces cerrar este sermón con lo siguiente, una palabra aquí. Para cualquier persona no cristiana que le parecerá tal vez ridículo lo que he dicho, tonto, absurdo, retrógrada, oscurantista, machista, heteropatriarcal, etcétera. Con todo respeto y con todo gusto podemos conversar en un ambiente sano, respetuoso, sin crítica. Si usted quiere escuchar más sobre esto, con todo gusto. Pero cualquier visitante aquí que a lo mejor empieza a decir, bueno, esto no lo había escuchado así, también con todo gusto. Pero el llamado es a todos nosotros a abrazar a Cristo como nuestro Señor. Y vamos a encontrar entonces que lo que el mundo y la cultura dice no es más que una distorsión. No es nada más que retorcer el buen diseño de Dios. No es nada más que una falsificación. No es nada más que una mentira. Si nosotros queremos realmente experimentar aquello que Dios diseñó para el disfrute humano, tiene que ser de acuerdo a su buen diseño. Y para ello se requiere que nosotros podamos ser renovados, restaurados. En pocas palabras, que nosotros podamos, a través del arrepentimiento y fe, tener una nueva vida, nuevamente, nuevos ojos para ver, nuevos oídos para escuchar la palabra. Le llamo en el nombre de Jesús a entregar su vida a Cristo. Y por último, los que profesamos una fe cristiana aquí. ¿Será que también nosotros vivimos a partir de una ética que no es cristiana? ¿Será que nosotros también repetimos los eslogans culturales y los creemos? ¿Será que también en esta área específica también nosotros pensamos como los paganos, diciendo es mi cuerpo y hago con él lo que yo quiera? El llamado entonces es abandonar todo eso y abrazar una cosmovisión cristiana y particularmente una ética sexual cristiana. Pero para todos, y recuerde, todos en mayor o menor medida estamos sexualmente quebrantados, todos. Si alguno aquí está practicando algún tipo de porneia, de fornicación o inmoralidad sexual, sexo fuera del matrimonio, con una persona, con la novia, con el novio, sexo casual, pornografía, adulterio, masturbación, etcétera, 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 ven a Cristo. Hay perdón y hay restauración, hay limpieza. Hay limpieza. Si hay las secuelas de esa vida, ¿sí? Recuerda, si todavía estás lidiando con el dolor producido por el quebranto sexual, como escuchábamos, aún a nivel neuroquímico, esto es verdad, ¿sí? Estás lidiando con el dolor de un rompimiento, ¿sí? Hay limpieza, hay restauración en Cristo. Ven a Cristo. Habla con alguien después del culto, habla con uno de los pastores, busca ayuda para ser libre, para ser restaurado, para ser limpiado. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.